¿Ves? Si esto fuese una silla de ruedas de oficina, haría así y y se giraría de una, pero como no lo es, pues me tengo que... Bueno... vale. Iba a sacar el croma para insultar a todos los que no me creían cuando decía que iba a subir este vídeo una semana después del anterior, pero no lo voy a hacer porque he estado muy ocupado recogiendo el laboratorio. Creo que en el vídeo anterior quedó bastante clara la idea de que tenemos un problema con la acetona porque la mayoría de marcas tienen una calidad que deja mucho que desear. Es cierto que algunas marcas son bastante buenas, como la del Brico Dépôt, Dios te bendiga Brico Dépôt, y podemos comprar esas para no tener que purificarlas. Pero muchos de vosotros puede que no tengáis acceso a las mismas marcas que yo, o a tanta variedad, por lo que saber purificar acetona es algo bueno. Y de hecho muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis dicho que solo tenéis acceso a la acetona que se utiliza como quita esmalte, por lo que eso vamos a hacer en este vídeo, purificar acetona. Que ya lo sabéis porque lo pone en el título del vídeo, pero vamos. No voy a entrar en mucho detalle sobre lo que es la acetona, ya que para eso podéis ver el vídeo anterior, pero para hacer un resumen así en un momento, la acetona es un disolvente orgánico con la fórmula CH3COCH3 y tiene muchos usos, tanto industrialmente como en el laboratorio, aunque a nosotros nos interesa principalmente para limpiar cristalería. Dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar, ya sea como reactivo, disolvente o para limpiar, nos interesa tenerla con una pureza u otra, pero bueno, ya hablaremos sobre todo esto más adelante, vamos con el procedimiento. Antes de empezar, os voy a enseñar el procedimiento así un poco por encima, ya que lo he diseñado de una forma un poco especial. El procedimiento que vamos a hacer es innecesariamente largo. Y digo innecesariamente largo porque no se me ocurre ninguna aplicación en la que se necesite acetona tan pura en cantidades tan grandes. Pero lo he hecho de esta forma con tantos pasos para que podáis escoger unos u otros dependiendo de la pureza que tenga la acetona con la que empecéis y la pureza que queráis alcanzar. Partimos de acetona de quita esmalte, que es muy impura. Hacemos una destilación simple para quitar la mayoría del agua y de las impurezas. Seguimos con una destilación fraccionada para terminar de quitar las cosas que se puedan quitar por destilación. Estos son purificaciones físicas, destilaciones, por lo que seguimos con purificaciones químicas. Vamos a reaccionar la acetona, o mejor dicho las impurezas, con un oxidante, seguido de otra destilación. Y por último secaremos la acetona con un agente desecante especial y terminaremos con otra destilación final. Muchísimos pasos para algo tan simple como purificar acetona, ¿no? Pues sí y no. Sí, en el sentido de que una destilación fraccionada sería más que suficiente para quitar casi todas las impurezas que tiene la acetona, y no en el sentido de que quitar casi todas las impurezas puede no ser suficiente para algunas aplicaciones. Imagínate que quieres destilar la acetona recuperada de limpiar cristalería de la que hablábamos en el vídeo anterior, o que simplemente quieres destilar un poco de acetona para limpiar unos matraces, pero no te importa mucho que tenga otros disolventes, ya que solo lo vas a utilizar para limpiar. En este caso, una destilación simple sería lo más rápido y efectivo, ya que no nos importa contaminar la acetona con otros disolventes, y hacer una destilación fraccionada podría ser una pérdida de tiempo. Por el contrario, si para alguna aplicación necesitas acetona extremadamente pura, puede que una destilación fraccionada no sea suficiente. Por ejemplo, como vimos en el vídeo anterior, una destilación fraccionada no fue suficiente para purificar la acetona del Leroy Merlin, ya que se puso verde pasados unos meses, incluso después de retirar las fracciones del principio y del final de la destilación. Así que, en vez de ir por la ruta sencilla y hacer una destilación fraccionada, vamos a hacer todos los pasos y vosotros escogéis unos u otros dependiendo de vuestro objetivo. ¿Que no queréis acetona muy pura? Hacéis solo el primero, una destilación simple. ¿Que queréis que sea un poco más pura? Seguís con la fraccionada, pero no vais al oxidante. Además, yo voy a empezar con una acetona bastante impura, la de quita esmalte. Si empezáis con una acetona que es bastante pura, como la del Brico Dépôt, os podéis saltar el primer paso de la destilación simple y empezar directamente con la destilación fraccionada. Como podéis ver, mi objetivo es hacer un montón de cosas, daros toda la información y que ya vosotros utilicéis esa información según lo necesitéis. De todas formas, más del 95% de vosotros no ha hecho ni va a hacer una destilación en su vida y veis mis vídeos por alguna razón que desconozco, pero bueno, vamos con el vídeo. Como ya hemos visto antes, vamos a partir de acetona de quita esmalte. Vamos a partir de esta acetona y no de un bote de acetona más pura como la del Brico Dépôt, y no porque la del quita esmalte sea mejor, es más, todo lo contrario, es mucho peor, pero muchos de vosotros solo tenéis acceso a este tipo de acetona, y si podemos purificar quita esmalte, podemos purificar cualquier cosa. Si tenéis acceso a una acetona más pura, empezad con esa y os podéis saltar la primera destilación simple como ya hemos visto antes. Colocamos la acetona en un matraz, montamos el equipo de destilación simple alrededor y empezamos a calentar. Aprovecho para deciros que siempre que tengáis una pieza de vidrio esmerilado conectada, debe estar sujeta por una pinza o algo similar, ya que si no lo está, puede que os pase esto. Ay, Dios, mira que eres tonto. Mira que eres tonto. Ese adaptador lo he utilizado durante más de 7 años. Serás muy bien recordado, compañero. Voy a guardar tu cadáver para reutilizarte en algún momento.
La acetona empieza siendo de color rosa ya que se le añade colorante. Podemos ver este colorante en la sección de ingredientes de la etiqueta. Se lo añaden para que sea más apetecible, digo yo, porque ya de por sí sabe muy fuerte, así que por lo menos así mola verla en el vaso. Ah, no bebáis acetona. No va en coña. Hay gente que bebe acetona. El cuerpo humano tiene la capacidad de metabolizar la acetona, por lo que no es tan venenosa como otros disolventes, pero vamos, como me entere de que alguno de vosotros bebe acetona, voy personalmente a daros una somanta de palos. Espero que no sea ilegal amenazar a la gente por internet. Los otros ingredientes son agua y glicerina, los cuales retiraremos con la destilación. Después de un rato calentando pasó algo curioso y es que la acetona perdió el color. He grabado 2 veces el procedimiento y la primera vez que lo hice el matraz no perdió el color, incluso después de toda la destilación, pero en este caso pasados unos minutos el color se fue casi totalmente. Como en esta destilación no nos preocupa mucho pasar algo de agua, no tenemos por qué calentar muy despacio y podemos subir la temperatura para acelerar el proceso. Sin pasarse mucho, que sois muy brutos y la acetona es muy inflamable. Vamos midiendo la temperatura y recogiendo acetona, pero sin preocuparnos mucho por las fracciones. En mi caso recogí todo lo que se destiló por debajo de 65 grados. Hice esto para asegurarme de sacar toda la acetona posible. Cuando la temperatura superó los 65 grados dejé de calentar y esperé a que todo se enfriase. En el matraz de ebullición quedan los restos de agua, glicerina y colorante. En la prueba anterior traté de sacar la glicerina, pero había menos de 20 mililitros, por lo que no creo que merezca la pena. Tenemos la acetona más pura que antes, sin colorantes ni glicerina. Para limpiar y secar sirve perfectamente, pero sigue teniendo un poco de agua y algunas impurezas más. Para quitar la mayor parte de estas impurezas vamos a seguir con una destilación fraccionada. Ya llevamos unas 2700 destilaciones fraccionadas en este canal. Solo nos falta hacer un vídeo dedicado específicamente a ellas. Por lo que vamos a pasar un poco por encima, pero lo importante en esta destilación es ir calentando poco a poco y con paciencia, y descartar cualquier cosa que se destile por debajo o por encima de la temperatura de nuestro disolvente. Lo de calentar despacio no es ninguna broma, la columna de fraccionamiento facilita la separación de los componentes, pero si sobrecalentamos el matraz de ebullición, sobrecargaremos la columna con vapor y no podrá hacer su trabajo. En mi caso, algo de líquido empezó a condensarse a 50 grados, por lo que vamos recolectando hasta que la temperatura se estabilice en torno a los 54, descartamos lo que se haya recogido y empezamos a recolectar la acetona. Y mientras cambiaba el matraz puede que algunos penséis que estaba dejando caer la acetona en la mesa, pero vamos a ver. Que tengáis esa duda me ofende. Cambiamos el matraz y recogemos la acetona. Al ser una destilación fraccionada, la temperatura debería ser más estable. Seguimos recolectando mientras siga estable. Cuando la temperatura superó los 55 grados dejé de calentar. Con mucho cuidado de no dejar caer el matraz, cosa que nunca jamás me ha pasado, lo retiramos del aparato. Algunos se fijó en el vídeo anterior, pero últimamente casi siempre pongo un aro por debajo de los matraces para que estén más seguros. Solo he tenido que tirar un par de matraces de cloroformo y uno de benceno para aprender. Si es que al final todos los refranes como el de los errores se aprende, van a acabar ser ciertos. Por eso sé tantas cosas. Haces como, uy, que se te cae, que se te cae. Luego que por qué rompo tantas cosas. Después de dejar que todo enfríe podemos retirar el matraz de ebullición para echarle un vistazo a lo que ha quedado. A la derecha tenemos el matraz de recolección con nuestra preciada y ahora mucho más pura acetona, y a la izquierda tenemos el matraz de ebullición con los restos. Como podéis ver ha quedado bastante líquido. Tiene un poco de acetona pero es mayoritariamente agua con alguna otra cosa ya que tenía un color un poco lechoso. Tampoco nos interesa mucho saber qué es exactamente, pero nos sirve para darnos cuenta de la importancia de una destilación fraccionada. Todo ese líquido no lo habríamos quitado con una destilación simple o habría sido muchísimo más complicado. Vale, tenemos la acetona después de la destilación fraccionada. Esta acetona ya es lo suficientemente pura para casi todas las aplicaciones que le podamos dar en un laboratorio casero, pero vamos a seguir purificándola porque mi madre no crió a un niño que deje las cosas a medias, ni tampoco a uno que haga vídeos sencillos. Bromas aparte, no hagáis el siguiente paso, o por lo menos no con las cantidades con las que lo hice yo. Vamos a utilizar permanganato de potasio para purificar la acetona. La teoría detrás de esto es que las cetonas son compuestos difíciles de oxidar y oxidantes como el permanganato no son capaces de hacerlo sin condiciones extremas, por lo que no reaccionan. Aún así, el permanganato de potasio sigue siendo un oxidante muy fuerte y sí que reacciona con muchos otros compuestos orgánicos. Por lo que el objetivo de este paso es añadir el permanganato para que reaccione con algunas de las impurezas y genere productos poco volátiles o por lo menos con un punto de ebullición diferente al de la acetona para que las podamos retirar con otra destilación. Y la razón por la que no os recomiendo hacerlo es porque es muy lento y dependiendo de la pureza de la acetona vais a necesitar muchísimo permanganato de potasio que hoy en día es muy complicado de encontrar. Si queréis purificar 50 o 100 mililitros puede servir, pero para los 800 que tenía yo aquí una mejor opción es pegarse un tiro en los huevos. Además, aunque en este caso no sucede nada, mezclar oxidantes y acetona es algo que se debe hacer con mucho cuidado. Colocamos la acetona en un matraz y preparamos el equipo para hacer reflujo. Se puede hacer este paso sin calefacción, pero es mucho más lento. Cuando estemos listos para empezar nuestra tortura, añadimos un poco de permanganato de potasio y empezamos a agitar y calentar. Y digo tortura porque estos 3 últimos pasos van a ser nuestra vida durante las próximas 2 semanas. Y no exagero. 11 días tuve la acetona en el matraz con el permanganato. 11 días, ¿eh? No lo tenía enchufado las 24 horas del día porque no me gusta dejar las cosas enchufadas por la noche por si provoco otro incendio. Estuve 11 días que me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era echar
un poquito de permanganato y empezar a calentar y agitar. Y el tema es que si el procedimiento fuese solamente pam, añades 10 gramos de permanganato y te olvidas, pues no estaría tan mal. Pero como tenemos que ir añadiendo poco a poco, es un rollo. Porque como no sabemos cuántas impurezas hay, a lo mejor necesitas 1 gramo de permanganato o 25. Y podréis decir, bueno, pues añade 50 gramos de golpe y así lo que sobre luego lo vas a retirar con una destilación. Pero tampoco es plan de andar malgastando permanganato, que como he dicho, es muy difícil de conseguir hoy en día. El permanganato de potasio, cuando oxida alguna sustancia, se reduce y forma dióxido de manganeso que tiene un color marrón. Lo que tenemos que hacer es seguir añadiendo permanganato de potasio hasta que este color morado permanezca en la disolución, lo que nos indica que no quedan más sustancias para oxidar. Pero como he dicho, es un rollo porque después de 11 días añadiendo permanganato de potasio, este color morado seguía sin quedarse de forma permanente en la disolución. Creo que la mejor forma de hacerlo sería añadir el permanganato en porciones de 1 o 2 gramos. Creo que tiene la relación perfecta entre una cantidad de lo suficientemente grande como para no tener que estar constantemente añadiendo poquito a poquito, pero tampoco es una cantidad tan grande como para que si añadimos 2 o 3 gramos de más sea una catástrofe para nosotros. Mirando bien el proceso, creo que la mejor forma de hacerlo es no hacerlo, ya que si por ejemplo para alguna aplicación necesitamos acetona ultra pura, no vamos a necesitar mucha cantidad, y si tenemos que purificar 100 o 50 mililitros de acetona, en ese caso utilizaremos mucho menos permanganato y podemos preocuparnos un poco menos con las cantidades. Aún así no estoy totalmente seguro de si el permanganato reacciona o no con la acetona, porque en teoría no debería reaccionar con la acetona, pero es que añadí mucho permanganato. Cuando el color morado permanezca en la acetona o nos cansemos de añadir permanganato, como es mi caso, filtramos la acetona para retirar el dióxido de manganeso que se ha formado y hacemos una destilación fraccionada. Igual que con la anterior, descartamos cualquier fracción que se destile a una temperatura que no sea la que queremos. Pero a diferencia de la anterior, en esta no hubo ninguna fracción inicial y lo primero que se destiló lo hizo directamente a la temperatura de la acetona. De todas formas, coloqué un matraz diferente para descartar los primeros mililitros, ya que en el paso del permanganato se habrán producido compuestos y aunque estén en cantidades muy pequeñas y no los detectemos mediante temperatura, es una buena idea descartar un poco del principio y del final de la destilación. Sabiendo esto, seguimos calentando y recogiendo acetona. Y de la misma forma que hemos descartado el principio de la destilación, descartamos un poco del final, aunque no cambie la temperatura. En algunos procedimientos para purificar disolventes, se recomienda descartar el 10 o incluso el 20% del disolvente, tanto al principio como al final de la destilación, y si queremos acetona extremadamente pura, es lo que deberíamos hacer, pero en este caso no lo hice, y descarté solamente unos 15 o 20 mililitros en cada caso. Una vez más, nos encontramos con un matraz de acetona innecesariamente pura que vamos a seguir purificando. El último paso, como con muchos disolventes, es secar la acetona. La acetona no forma ningún tipo de azeótropo con el agua y al tener un punto de ebullición casi 50 grados menor, con una destilación fraccionada bien hecha podemos conseguir acetona prácticamente en hiedra. Pero desde hace mucho tiempo tenía el gusanillo de secar acetona y el guión solo lleva 2400 palabras, por lo que vamos a ello. Tenemos un problema y es que la acetona, la hija de perra, es muy difícil de secar. No se pueden usar metales alcalinos como el sodio porque reaccionan con la acetona y tampoco tamices moleculares, que es el agente desecante por excelencia en los laboratorios. Los tamices moleculares no deberían reaccionar ya que el proceso que usan para secar los disolventes es físico y no químico como en el sodio, pero con la acetona pasa algo raro y se han observado reacciones indeseadas entre los tamices moleculares y la acetona. Tampoco podemos usar nuestro preciado cloruro de calcio porque también puede reaccionar con la acetona. En unos cuantos sitios he visto que recomiendan usar sulfato de magnesio anhidro, pero no tengo a mano. Una cosa os voy a decir, y es que todos estos datos que os acabo de dar sobre secar acetona los tenéis que coger un poco con pinzas porque he encontrado información muy contradictoria. Algunos dicen que un desecante va perfecto y otros dicen que ese desecante estropea la acetona. No se ponen de acuerdo. En lo que sí que parece haber un poco de acuerdo general era en el sulfato de calcio anhidro y óxido de calcio, por lo que eso es lo que vamos a utilizar. No tenía sulfato de calcio a mano, por lo que lo hice reaccionando cloruro de calcio con bisulfato de sodio. El cloruro de calcio que usé es este, y si os preguntáis de dónde viene, son los restos de secar disolventes. Benceno, cloroformo, tolueno. El cloruro de calcio que sobra al secar todos estos disolventes lo echo en una bolsa para cuando me haga falta una sal de calcio que no sea muy pura, como es el caso. Lo disolví en agua. La disolución estaba un poco nublada y olía un poco a benceno, por lo que la filtré para retirar las partículas insolubles y la herví durante unos minutos para retirar cualquier resto de disolvente. Con la disolución de cloruro de calcio lista, podemos pasar a preparar la de bisulfato de potasio. ¿Qué potasio? ¿Qué potasio ni qué potasio? De sodio. Con la disolución de cloruro de calcio lista podemos pasar a preparar la de bisulfato de sodio. Y aquí es donde os habrán surgido dudas a algunos de vosotros. Al añadir el bisulfato de sodio se debería generar bisulfato de calcio y cloruro de sodio, pero el bisulfato de calcio no existe. En su lugar, la reacción que tiene lugar es esta. Se genera cloruro de calcio, sulfato de calcio y ácido clorhídrico. El sulfato de calcio es insoluble y precipita, y los otros dos productos se quedan disueltos en el agua. Hice hidróxido de calcio al mismo tiempo que hacía el sulfato, por si os estáis preguntando por qué divido la disolución o por qué tenía dos sales antes. Iba a usar el hidróxido de calcio también para hacer óxido de calcio, pero al final no lo hice, por lo que nos podemos olvidar un poco de él. Cuando hayamos combinado las dos sales y se forme el precipitado de sulfato de calcio, vamos a tener que separarlo de alguna forma.
Al principio probé con una destilación por gravedad, pero lavar el sulfato de calcio en el filtro se estaba haciendo muy complicado, por lo que al final lo que hice fue una decantación. Eché el sulfato de calcio a un recipiente grande seguido de mucha agua. Mezclamos durante un rato para dispersar bien todo el sulfato de calcio y que no queden grumos, y luego esperamos a que se decante. Y repetimos 1 o 2 veces más todo el proceso. Aunque he dicho que el sulfato de calcio es insoluble en agua, esto no es del todo cierto. Es muy poco soluble, pero se pueden disolver un par de gramos por cada litro, por lo que con estos lavados vamos a perder una cantidad considerable. Nuestro objetivo no es generar grandes cantidades de sulfato de calcio, y no nos importa perder producto si es a cambio de ganar pureza, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Después de lavarlo 3 veces, lo volví a echar a un filtro, pero esta vez para retirar los restos de agua. Ya tenemos el sulfato de calcio, pero hay que hacerle un par de cosas más antes de poder usarlo. Y ya que hemos hablado tanto de sulfato de calcio, aprovecho para deciros que seguramente muchos de vosotros habéis tocado sulfato de calcio y lo tenéis en vuestras casas, porque el yeso que se utiliza para construcción, que muchos de vosotros tendréis ahora mismo en las paredes de casa, es sulfato de calcio. De hecho, mira, ahora mismo estoy tocando sulfato de calcio. Haced lo mismo si tenéis una pared de yeso a mano. Tocadla. Estamos tocando yeso al mismo tiempo. Bueno, no exactamente al mismo tiempo porque yo lo estoy tocando ahora, pero el vídeo este lo voy a subir en, 6 días. Pero me entiendes. Pero el yeso y el sulfato de calcio que hemos hecho aquí no son iguales porque al igual que muchas sales, el sulfato de calcio tiene formas hidratadas y cada una de estas formas tiene unas características. El yeso es sulfato de calcio hemihidratado, es decir, tiene medio mol de agua por cada mol de sulfato de calcio, y el que hemos producido nosotros es sulfato de calcio dihidratado con 2 moles de agua. De hecho, el yeso, antes de usarlo, la forma correcta de llamarlo es yeso cocido porque se produce calentando sulfato de calcio dihidratado que se encuentra en la naturaleza, y al añadirle agua para hacer una pared con gotelé preciosa pasa a formar sulfato de calcio dihidratado. Por cierto, lo del gotelé no es broma, me parece precioso de verdad. Soy team gotelé a muerte y no me da vergüenza admitirlo. Es verdad, no es broma, o sea, que te lo digo totalmente en serio, no es broma, me encanta el gotelé. En mi casa tengo gotelé y en mi futura casa quiero tener gotelé. Si no hay, lo voy a hacer yo o voy a pagar a alguien para que venga y me ponga gotelé en las paredes. Uy, qué cambio de micrófono así tan repentino, no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, es que se me olvidó grabar una parte del guión. Bueno, se me olvidó grabarla, no, se me olvidó hacerla directamente y solo me he dado cuenta una vez que ya lo tenía grabado. Y ahora mismo no tengo a mano el micrófono bueno, por lo que lo estoy grabando con el micro regulero de los cascos. Pero bueno, voy a hacer ahí un truquito en postproducción, a ver si puedo mejorarle el audio y bajar un poco el eco, que estoy en una habitación que tiene un huevo de eco. Lo que se me olvidó decir es que para secar disolventes no podemos utilizar las sales hidratadas del sulfato de calcio, o por lo menos no la dihidratada que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer, o por lo menos vamos a intentarlo, es calentar mucho esta sal para intentar retirarle ese agua y formar la sal anhidra. ¡Ale! Os dejo de vuelta con el audio en condiciones. Una vez que estaba seco, probé a calentarlo en un crisol con un soplete de estos para soldar tuberías, pero no dio muy buen resultado. Probé a calentarlo directamente con la llama, pero tampoco conseguí avanzar mucho, ya que calentándolo se expandía y no transmitía muy bien el calor. Lo que terminé haciendo es modificar un mini horno eléctrico muy viejo que hice hace unos cuantos años para poder ponerle el soplete como antorcha. Si os preguntáis por qué no utilicé el horno eléctrico directamente, es porque funcionó durante unos 12 minutos y luego lo quemé. Pulvericé la mitad del sulfato de calcio dihidratado, lo coloqué en un crisol dentro del horno y empecé a calentar despacio. Después de un rato podemos ver que el interior estaba al rojo vivo, lo que es muy buena señal. No me esperaba que el hornillo este que monté en un momento calentase tan bien. Aunque bueno, todo es a un coste, ya que gasté 1,5 botellas de gas durante la mitad del proceso. Digamos que la configuración que tenía aquí no era la más eficiente del mundo, pero eso tampoco nos preocupa demasiado. Después de que el crisol estuviese una media hora al rojo vivo, dejé de calentar y esperé a que todo se enfriase para poder manipularlo. Sí, me quema el guante. Al mirar el crisol podemos ver que se ha formado una pequeña pastilla de sulfato de calcio anhidro y no me lo esperaba. ¿Ah? ¿Uy, va? Como el proceso estaba funcionando tan bien, pulvericé la otra mitad del sulfato de calcio dihidratado que nos quedaba y lo coloqué en el crisol junto a la pastilla de antes para calentarlo todo. Lo volví a meter en el horno, pero esta vez lo tuve durante 1 hora al rojo vivo para asegurarme de que no quedaba ningún resto de agua. Si calentásemos mucho el sulfato podríamos incluso llegar a producir óxido de calcio liberando dióxido de azufre, y no os voy a mentir, esa era mi intención con el horno desde el principio, pero no fui capaz de calentarlo lo suficiente. Después de dejar enfriar todo, abrimos el crisol. Pesé el sulfato antes y después de calentarlo y no recuerdo muy bien cuánto pesaba antes porque soy tonto y no apunto las cosas, pero recuerdo que pensé que había perdido exactamente el peso del agua, y lo recuerdo también porque me llevé una gran decepción
al darme cuenta de que no había producido nada de óxido de calcio. Podemos confirmar esto añadiendo un poco del polvo a agua. Si hubiese óxido de calcio daría lugar a una disolución muy básica, ya que se formaría hidróxido de calcio, pero en este caso la disolución tenía un pH casi neutro. Así que, con esta decepción en el cuerpo, pulvericé el sulfato de calcio anhidro y me dispuse a hacer óxido de calcio que llevaba días persiguiendo. Como solo llevaba 2 botellas de gas gastadas, dije, vamos a calentarlo otro poco más, así que lo coloqué en esto, que no sé cómo se llama, pero es alguna especie de crisol, y le di directamente con la llama del soplete. Ahora que habíamos quitado el agua por completo, no teníamos el problema de la expansión esa que teníamos antes y se podía calentar mejor. Y en este caso sí que olí algo de dióxido de azufre mientras lo calentaba, lo que es una clara señal de que estamos descomponiendo el sulfato de calcio y generando el óxido. Y esto me puso muy contento. Lo que no me puso muy contento es que después de calentar todo el polvo durante 1 hora lo pesé y perdió solo unos 2 gramos de peso. Empezamos con aproximadamente 35 gramos de sulfato de calcio anhidro, por lo que estos 2 gramos de dióxido de azufre representan un 8% de la cantidad que se debería haber producido si todo se hubiese descompuesto en óxido, pero bueno, tampoco importa demasiado. Además, teniendo en cuenta todo el sulfato de calcio que salía volando cuando le daba con la llama, puede que este 8% sea en realidad un 5%, pero no pasa nada. Este paso sobre todo sirvió para asegurarnos al 100% de que lo que tenemos aquí no tiene nada de agua y como tanto el óxido como el sulfato de calcio anhidro sirven para secar la acetona, no nos importa. De hecho puede que el sulfato sea mejor al ser más inerte, pero no estoy del todo seguro. Después de esta tremenda experiencia psicodélica casi se me había olvidado que estábamos en un vídeo sobre la acetona y no sobre la deuda que me va a tocar pagar después de usar la mitad de las reservas de gas del país, así que una vez más pulverizamos los polvos blancos mágicos que hemos producido y se los echamos a la acetona. Dejamos que repose un par de días agitando de vez en cuando. Aprovecho este tiempo mientras esperamos para recordaros lo innecesario que es este paso. Creo que soy el primer youtuber científico que os dice que no intentéis algo, no porque sea peligroso, sino por lo aburrido e innecesario que es. Bueno, aburrido no fue. Hacer el sulfato de calcio anhidro moló bastante, pero innecesario sí. Pasados estos 2 días, filtramos la acetona y la destilamos una última vez. En este caso usé un matraz de fondo redondo y un baño de arena, ya que el matraz Erlenmeyer esmerilado que suelo usar estaba ocupado. Empezamos a calentar y destilamos la acetona. Aquí habría sido muy fácil decir se destiló todo y no quedó nada de residuo, pero no es el caso. Prácticamente todo se destiló a 54,5 grados justos, pero llegó un punto en el que sin yo tocar nada, la temperatura empezó a disminuir. Esto es normal en las destilaciones y nos indica que una fracción ha terminado, pero al mirar el matraz de ebullición se podía ver un poco de líquido en el fondo, unos 10 mililitros. No tengo ni idea de qué es esto, pero no es acetona, ya que tiene un punto de ebullición bastante más alto. Después de 3 destilaciones, 2 de ellas fraccionadas y retirando fracciones tanto del principio como del final, me extrañaría bastante que hubiésemos arrastrado tanto producto desde el principio, por lo que no creo que sea de los botes con los que empezamos. Tampoco es agua, o por lo menos no del todo, porque era un poco inflamable, aunque es cierto que no se quemaba por completo y dejaba algo de líquido atrás. Pero después de haber añadido 30 gramos de sulfato de calcio anhidro, por muy ineficiente que fuese el proceso, no creo que pudiese dejar atrás tanta agua, por lo que no creo que sea agua. ¿Podría ser algún producto de la reacción entre la acetona y el óxido de calcio que desconozco? No estoy seguro. También es verdad que el baño de arena es un método de calentar mucho más cuidadoso que aplica mucho menos calor al matraz y puede que en las destilaciones anteriores, al usar el matraz Erlenmeyer directamente sobre la placa, estuviésemos aplicando demasiado calor aunque fuésemos despacio, sobre todo al final de la destilación cuando quedaba poco líquido en el matraz de ebullición. Si queréis, podríamos dedicar otro vídeo a comparar estos 2 métodos de calentar el matraz de ebullición, o me abro un canal de Kik y lo hacemos en directo mientras hago preguntas y respuestas. Sea lo que sea, una cosa es segura y es que este líquido no es acetona. Y haberlo retirado nos viene bien, por lo que no todo es malo. Con esta acetona que hemos obtenido al final hice unas cuantas pruebas, como quemarla y dejarla evaporar para ver si dejaba algún tipo de residuo, y en ningún caso quedaba nada atrás. Ni restos blancos, ni amarillos, ni aceites, ni olores raros, absolutamente nada. 7 litros de acetona, 3 botellas de gas, más permanganato del que me habría gustado, 11 destilaciones y 5 meses. Pero tenemos nuestra acetona. Hemos comprobado la pureza de varias marcas, perdiendo la poca cordura que nos quedaba en el proceso, y hemos purificado acetona, perdiendo muchas otras cosas. Ha sido un tremendo viaje, pero ya hemos acabado con la acetona. Por ahora.